Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Claudio Braghini. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Todo bien, un gusto poder charlar con vos. Bien, adiós. Aquí andamos. Un poco difónico. eh, Tengo EPOC y tomo un medicamento que me pone difónico, ¿no? No hay problema, Pero bien, muy bien en general. se te escucha bien y ya desde el vamos te agradezco este tiempito para que nos podamos enterar un poquito de tu historia. Bueno, acá estamos dispuestos a contarte lo que quieras saber. Vos Dale, preguntanos, te voy a dale, contestar lo que no sepas, no te lo voy a contestar, y lo que no te quiera contestar, te decir, no, esto no. perfecto, dale. Y como siempre arranco las entrevistas para que el que esté escuchando te conozca, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en el ejército? Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Villaguay, la Ujú. provincia de Entre Ríos. Nací en el año 1957. En aquel momento había en Villaguay un grupo de artillería. Mi papá era capitán artillero Sí, del ejército argentino. Y bueno, ahí tuve la suerte de nacer yo. Y después, siendo mi papá militar, bueno, anduve por todo el país, ¿no? Siguiendo con la familia donde él iba destinado, y como ahí, ocurre normalmente con la vida del personal militar, ¿no? exacto, exacto. Y ahí es entonces cuando decidiste entrar en el colegio militar. Sí, mi papá fallece siendo yo muy joven, tenía 13 años. Sí, Y nos vinimos a vivir a Buenos Aires con mi madre y mi hermano. Cuando termino la secundaria no estaba muy claro, yo quería ser ingeniero. Así que aproveché, fui a ver algunas facultades, eso era en el año 75. sí, Pero las facultades estaban tomadas, era imposible echar una clase. sí. Y dije, no, me voy al, al ejército, y rendí el colegio militar. Y bueno, acá estamos, de coronel ya retirado después de un montón de... ¿En qué año ingresaste? Ingresé en el 76, ¿Qué, en febrero 6 ingresé, qué promoción sos? 111. La 111. Bien. O sea que te egresaste en el 79, ¿no? Diciembre del 80. Ah, diciembre del 80. Sí. Y Eh, seguiste la rama de tu papá. Artillero como mi padre, sí. Cuando vos entras al colegio militar, si sos hijo de un militar, Ujú. posibilidad de elegir el arma de tu padre. Y si no, después, bueno, vas eligiendo de acuerdo al orden de mérito y lo que te guste, ¿no? Entiendo. Yo tengo compañeros que los padres eran artilleros, sin embargo ellos quisieron ser infantes. No me sentí en un caso. Juanjo, mi papá era artillero y él fue infante. Mira, Pero bueno, cuestión de gusto. exacto. Y una vez que te egresaste como subteniente del arma de artillería, ¿cuál fue tu primer destino? Mar del Plata. Me destinaron a Mar del Plata, Sí. año 80, fines del 80, diciembre del 80. Así que llego allá, eh, voy a la batería B, asignado a la batería B. Ese año llegamos muchos oficiales de mi promoción. Ujú. Creo que fuimos 9 destinados a Mar del Plata, si mal no recuerdo ese año. Bastante. Había llegado, el año anterior habían llegado en el año 79, en el año 80, fines de 79, principio del 80, habían llegado el material Oerlikon con Travex de 35 milímetros con el director de tiro Skygun. Sí. Y bueno, nosotros íbamos a ser los nuevos operadores de ese material, ¿no? Por eso es que fuimos tanto, también habían llegado los radar Cardión, la Alert MK2, y bueno, fuimos un grupo grande de compañeros de la misma promoción. ¿Y ustedes en el colegio militar habían tenido como un adelanto de lo que era este tipo de armamento o nada? No, no lo conocíamos todavía.
si bien íbamos todos los años a Mar del Plata, habíamos visto ya cuando este material había llegado, nos hicieron una exhibición, Sí, pero lo veíamos como un chiche ahí, no teníamos ni idea realmente de cuáles eran las capacidades del material, ¿no? Una explicación. Imagínate, te explicaban todo en una hora. sí, te entiendo. Pantallazo de ponerte como cadete, Ujú. entrarte dentro del arma de artillería. La otra variante de la artillería, vos tenés la artillería, en realidad tenés varias artillerías, ¿no? Tenés artillería de campaña, artillería de montaña, artillería aerotransportable o aerolanzable, artillería de defensa aérea. Y en otras fuerzas, como en la Marina, por ejemplo, la artillería costera o, o la misma artillería de los buques, ¿no? Te entiendo. Bueno, nosotros en el transcurso de nuestra capacitación en el Colegio Militar para recibirnos como oficiales, por lo general recorremos todas las distintas ramas del arma de artillería. Somos una sola arma, pero tenemos distintos con distintas especializaciones o especialidades. Sí. Así que yo voy a ir a artillería, por ejemplo, de montaña, Ujú. que es, donde trabaja con los cañones Otomelar a los 105 milímetros y son transportados por mulas. Sí. O la artillería de campaña con el Citerro, el cañón argentino, 155 milímetros. La artillería de paracaidistas, que también trabaja con los Otomelara, que es un cañón que se desarma y pueden ser lanzados con paracaídas por partes. Y la artillería de defensa aérea, que era en este caso a donde fui destinado yo. A mí, como cadete, siempre me gustó la artillería de defensa aérea. Vos con la artillería de campaña, por lo general no ves a lo que le estás tirando, salvo que estés como observador, ¿no? Y que puedas hacer la dirección del tiro. Sí. Vos, por lo general, estás parado atrás de un cañón y lo único que haces es colocar la munición, colocar los datos de tiro, regular la espoleta, si es una espoleta a tiempo o lo que sea, y tirar de la soga que produce el disparo. Pero no, el que está en la pieza misma o el jefe de sección no tiene mucha, no ve el impacto del proyectil, digamos, no es algo Claro. muy, no hay muchos ida y venida, digamos, de este tipo de tiro. En cambio, con la defensa aérea vos estás viendo al avión al que le tirás, ¿no? Es Ujú. más, es más excitante. Te entiendo, bien, bien. Me atraía más ese tipo de artillería. De todas maneras, el grueso de mi vida lo he pasado en artillería de campaña, ¿no? Con Ah, material de 155 milímetros del cañón argentino. eh, Finalmente, después estuve como segundo jefe de un grupo de artillería blindado de 155 Palmaria en el sur, en Comandante Luis Piedrabuena. sí. He estado destinado también, después de haber estado en Mar del Plata. La artillería de campaña también es muy linda, pero no tiene esa emoción que vivís con la artillería antiaérea, ¿no? Es más excitante la artillería antiaérea, desde mi punto de vista. Claro, obvio, te entiendo, bien. Y una vez que llegaste a la unidad, vos me dijiste que perteneciste, o mejor dicho, fuiste parte de la batería B. ¿Qué Sí. rol tenías dentro de la batería? Jefe de sección. Eh, Cada arma tiene, cada fuerza, digamos, fuerza Sí, aérea, marina, ejército, tiene distintas estructuras orgánicas. sí, En este caso, el ejército, en lo que hace a defensa aérea, tenía, para el material de 35, tenía baterías constituidas por 3 secciones de tiro. Cada sección de tiro es un director de tiro con sus 2 piezas, con 2 piezas gemelas. Es decir, que una batería eran 6 piezas, 6 cañones. Cuando digo piezas me refiero a cañones, ¿no? exacto. Una batería eran 6 cañones de 35 milímetros con 3 directores de tiro. Un director de tiro y 2 piezas por cada sección. Las que podían trabajar coordinadamente o en forma aislada. En Sí, el caso particular mío, de mi sección, me tocaba operar en forma aislada en Pradera del Ganso. bien. ¿Y jefe de qué sección eras de la batería? De la tercera sección, Perfecto, bien. Y ya que mencionaste ahora el Oerlikon y el director de tiro, el Skyguard,
Para la gente que no está al tanto, ¿cómo describirías cada uno? Bueno, en ese momento era el material de artillería de tubo lo más moderno que había en el mundo, diría yo, de lo más moderno que había en el mundo. Ujú. Recién había entrado al país, era un material muy sofisticado, el cañón eh, ya tenía sus años, porque venía siendo usado anteriormente con un director de tiro que se llamaba Super Fredermaus, creo, si mal no recuerdo, que era una generación más antigua que el director de tiro Skygar. El director de tiro Skygar era muy, muy moderno para esa época. Tenía un sistema de exploración y seguimiento, un solo radar que iba distribuyendo su potencia en función de la peligrosidad de los objetivos que se le presentaran en la pantalla de ploteo, no la PPI, la pantalla de presentación de imágenes en el plano, como se denomina en defensa aérea, que es Bien. la pantalla oscura con el cursor blanco que uno va viendo y aparecen los puntitos cuando detecta un objetivo, ¿no? Bueno, esas eran más o menos las características generales de este material, de la sección de 35 milímetros. Los cañones, una tremenda cadencia de fuego, 1.100 disparos por minuto, en el orden de los 550 disparos cada tubo. Es decir, que cuando tiraba una sección, le estabas tirando, no llegabas a tirar jamás un minuto, ¿no? Pero estabas tirando 2.200 tiros por minuto. Pero como eso hubiera producido que se fundieran los tubos, Sí. el director de tiro casualmente tiene en su computadora toda una configuración para cada situación que uno quiera desarrollar, ¿no? Y una de las cosas que uno puede modificar es la cantidad de tiros que tira con cada vez que uno presiona el pulsador de disparo. Entonces puedes tirar, qué sé yo, desde 15 tiros por tubo, por ejemplo, que son Ujú. millones de segundos, hasta, no sé, 30 tiros por tubo, tirar 60 tiros en una ráfaga. Suspende la ráfaga y cuando está en condiciones te vuelve a dar permiso de fuego para que tires nuevamente. Se llaman pasos, se llamaban esos para la determinación de la cantidad de tiros que tirabas por ráfaga. Bien, entiendo. ¿Y qué alcance efectivo tiene este tipo de armamento? El cañón está en los 4.000, 4.500 metros, tirando con director de tiro, ¿no? Sí. Con el radar. Cuando tiras en el mando local, en forma, el apuntador es el hombre, Ujú. el alcance disminuye de 2.000 metros, 2.500 metros en tiro antiaéreo, ¿no? Y se hace mucho más complicado. Ya tenés que hacer toda la predicción vos de dónde tirar. Si bien tiene una mira, Sí. Saba se llama la mira, en donde te permite colocar datos de velocidad del avión, rumbo al avión y demás cosas que te facilitan el seguimiento del avión si sigue en esa trayectoria, con esa velocidad más o menos, Ujú. te hace que, que la línea de mira calcule solo la predicción para poder hacer un tiro más aproximado. Pero es muy difícil pegarle a una aeronave de las características que tenía el Harrier en modo óptico, sin el director de tiro, sin la Entiendo, electrónica, director de tiro. No te digo que es imposible, pero muy pero es difícil. muy difícil. Tenés que estar muy capacitado, muy entrenado, eh, y no sé si habrá llegado a derribarse alguna vez así de esa manera. Bien, perfecto, bien. Durante todo el año 81, sí, El alcance del radar es de 20 kilómetros aproximadamente. 20 kilómetros. Es cuando 20. empieza a captar el enemigo. A partir del momento en que detecta el enemigo, si no hay nada que tape la señal de radar, ¿no? Si Perfecto. vos tenés una colina, todo lo que está detrás de la colina no lo ve el No radar. lo ve. Son ángulos muertos, se denominan, Ujú. o puntos ciegos. Bien, bien. Es decir, cuanto más liso es el terreno, cuanto más horizontal, Más llegas a los 20 kilómetros. Es decir, sobre el mar tienes un alcance de 20 kilómetros. perfecto. Bien. Y si lo elevar un poquito el radar, normalmente eh,
esa distancia, el pulso al radar está para detectar a 20 kilómetros. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés un avión, por ejemplo, que viene a una altura elevada, a altura más o menos grande, si el pulso que lanzó el radar no chocó con un avión en 20 kilómetros y este está a 30 kilómetros, lo toma, te Sí, lo marca en la pantalla, pero te dice a vos que es una distancia ambigua, es decir, que está más allá de los 20 kilómetros. bien. Está el eco que salió y volvió desfasado en tiempo de lo que debiera haber vuelto si estaba dentro del alcance de los 20 kilómetros. Eso se llama distancia ambigua en el radar. Pasaba, por ejemplo, cuando venían las PAC de los Harrier, Ajá. que los detectábamos desde muy lejos porque venían muy alto, casualmente para que no le pudiéramos tirar. Venían arriba de los 6.000, 7.000 metros. Los captaban, pero Y bueno, no estaban en la no, distancia no, de tiro. no le podíamos tirar. Bien, bien, bien. Y eso lo hacían para hacer exploración, para ver las posiciones. Bueno, imagínate con los sistemas ópticos que tienen para cámaras, podían filmar perfectamente la ubicación de las tropas de infantería, las armas pesadas y demás cosas. Sí, sí, he visto fotos en internet de la inteligencia que hicieron ellos y parecen fotos sacadas así con la mano. Y es increíble que es un avión que estaba volando rápido y alto. Pero, sí, bueno, la fotografía de exploración aérea es increíble. Sí, Y los equipos que tienen para mirar y demás, y bueno, vos tenés telescopios, por ejemplo, que duran miles de años luz en el sí, espacio, y, sí. y acá hablar de 6 kilómetros no es nada. No es nada. Sí, te entiendo. Bien. Y ahora ya con esta descripción del material te pregunto, durante el año 81, ¿cómo fue ese año en el entrenamiento a la clase 62, si no me equivoco? No, la clase 62, la clase que fue a Malvinas era 63, ¿no? Ah, Me mezclan. La clase 62, sí creo que fue la 63 a Malvinas, o estoy confundido, ¿no? fue la 62 y parte de la 63, me parece, sí. Sí, bueno, fue más de la 63 que de la 62, porque la Bien, 62 se había ido, la gran mayoría se había ido de baja, bien. y los que quedaban incorporados no eran los mejorcitos. La última baja. Claro, Bien, los soldados destacados iban en la primera, en la segunda baja, y los que no sabían, habían llegado a aprender todo muy bien, se quedan quedaban para lo para. último. Y Bien. bueno, en este caso eran los de la clase 62, la clase vieja, como le dicen, Ujú. eran menos que los de la clase 63, que son en mi caso yo fui más con clase 63 que con clase 62. La mayoría de mis soldados fueron de la clase 63. Pero bueno, vamos, la clase 62 fue una instrucción normal. Sí, El conocimiento del material de 35, igual que nosotros. Nosotros, los oficiales, recién a fin del año 81, tuvimos un curso detallado y profundo del material de 35 para ser jefe de sección. En el transcurso del año 81 habíamos estado trabajando, aprendiendo un montón de cosas, pero no hasta en la profundidad con que recibimos este curso por parte de un instructor español, Eusebio Aguiar se llamaba, que él era de la empresa Oberlincoln y era quien había venido al país con el material. Ya falleció Eusebio, pobre. Había venido con el material al país y fue nuestro instructor, una persona, bueno, si hay algo que yo aprendí de los instructores extranjeros es el profesionalismo con que encaran todo, hasta el más mínimo detalle, ¿no? Desde cómo usas el destornillador. Nosotros un poco, viste, por ahí usábamos el mango del destornillador para acabar un clavo. Es una barbaridad, los tipos se ponían locos. Veían que uno hacía algo que no iba. que no era lógico, el Sí, destornillador no. Yo estoy diciendo un ejemplo, ¿no? El sí, sí. destornillador no es para destornillar, y no destornillar cualquier tornillo, sino que para cada tornillo hay un destornillador específico. Bueno, esa es la meticulosidad con que esta gente trabaja y así nos capacitaron, ¿no? Era muy exigente los conocimientos que teníamos que adquirir,
los exámenes que nos tomaban, cómo nos hacían trabajar y repetir las cosas cuando no las hacíamos bien. Y llegabas a conocer el material hasta el último detalle. Yo decía, ¿para qué quiero saber yo cómo funciona el sistema hidráulico en el bajado de la rueda? Y no, todo tenía que ver con todo. Te preparaban 100% para que supieras manejar al detalle la sección y conocieras hasta el más ínfimo secreto del material. En general, bueno, no todos, ¿no? Pero eh, llegamos a tener un conocimiento bastante acabado, incluso algo, ciertas partes de mantenimiento que puede hacer el operador. Después entran los técnicos que ya te superaban. Era electrónica muy avanzada para esa época, muy, muy avanzada. Bueno, saber este detalle. También de aquella época, vos fíjate, tenía cassette con cintas magnéticas, que ya no existe la cinta magnética. Sí. Y esas cintas magnéticas eran con las que vos configurabas un poco el director de tiro, también hacías las prácticas, porque hacías ejercicios donde te daban, era como si fueran los jueguitos que habían casualmente en Mar del Plata, en la costa, donde te aparecían los blancos, todo, te metían interferencia, entonces vos tenías que trabajar con las frecuencias y demás para bloquear esas interferencias y después te hacía una evaluación de qué era lo que habías hecho bien y qué era lo que habías hecho mal y el tiempo en que lo habías hecho. Entonces, realmente te capacitaban bastante bien. Era algo muy interesante. Y en general, eh, nosotros no estábamos muy acostumbrados a ese tipo de instrucción. Instrucción. Yo aprendí muchísimo, gracias a eso aprendí muchísimo. Y la forma de enseñar de ellos, traté de volcarlo a lo largo de mi carrera con mis subalternos, ¿no? Después, cuando en los distintos destinos en los que estuve, siempre procuré que eh, mi subalterno conociera el detalle del material que le tocaba operar. Es fundamental, sobre todo Totalmente. también por la actividad, ¿no? Vos no estás trabajando con una máquina de cortar pastos, que es peligrosa también, no que estás trabajando con material que es muy, muy, muy peligroso. Y depende de cómo lo uses, bueno, puedes tener accidentes graves, que los hemos tenido a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Me En imagino. algunas circunstancias. Ya que mencionaste esto, nos vino a la cabeza, que te lo voy a preguntar antes y se me pasó. Los proyectiles, qué tipo de proyectiles eran? ¿Eran diferentes puntas o cómo es? Sí, en general los cañones antiaéreos tienen diferentes tipos de proyectiles. El material de 35 milímetros, no me acuerdo cuántos tenía, pero tenía eh, alto explosivo fragmentario. En realidad no tenía una carga muy grande, pero lo suficiente para desarmar con uno o dos impactos de un cañón de 35 milímetros podías derribar un avión normal de combate, ¿no? No ¿Sí? digo un Hércules ni un Boeing, pero eh, era suficiente para derribar un avión, uno o dos tiros. La espoleta es muy sensible porque el aluminio con que están fabricados los aviones, si bien es duro, es muy finito. Es decir, que si el proyectil lo pasa de lado a lado y explota después de que pasó, es tarde ya, porque no produce todo el daño que debiera producir. Ah, Entonces, la espoleta es muy sensible y sobre que perfora la primera lámina de aluminio ya está. Y si pega, por ejemplo, en un tanque de combustible, lo incendia, produce el incendio, porque también es alto explosivo incendiario. Tiene fósforo blanco, que decían los ingleses, puede que hayamos tirado con proyectiles, como y sí, el proyectil de defensa aérea casi todos tienen fósforo blanco, porque son incendiarios, ¿no? sí. En general en el mundo están fabricados así. No tenía este material espoleta de proximidad. Eh, Hay materiales ya, por ejemplo, los de 40 milímetros más modernos, tienen espoleta de proximidad, Bofors y otras empresas tienen proyectiles con espoleta de proximidad que hace que la espoleta, eh, cuando se aproxima al objetivo, está a una distancia, si pasa, va a pasar por el costado y no le va a pegar al objetivo, estalla, ¿no? Y produce, bueno, menos daño que un impacto, Pero evidentemente, pero igual, impacto. pueden romper circuitos hidráulicos, conductos de combustible. Ujú.
poner fuera de combate la aeronave. La idea es evitar que la aeronave consiga su objetivo, ¿no? Que es casualmente destruirte a vos y los blancos que anda buscando. Exacto. Aunque vos hagas una interdicción de esas aeronaves, ya estás cumpliendo con tu misión. No hace falta que lo derribes. Entiendo. Y en este año de práctica, de entrenamiento que tuvieron ustedes, ¿hicieron algún ejercicio real con aviones de la Fuerza Aérea? Sí, sí, hay bastantes. Yo no sé si ya se sabía que se venía esto de Malvinas, pero hay cosas que a mí me hacen, bueno, está bien, el material era nuevo, se había comprado un material muy moderno, teníamos lo que había pasado con Chile en el 78, quizás eso motivó que las Fuerzas Armadas comenzaran a hacer sus rearmes, ¿no? Hablamos de este material, hablamos del Roland, hablamos de los misiles Exocet, es decir, estaban entrando de los superintendentes, estaban entrando al país en esos años una cantidad de material muy, muy particular y bastante, muy moderno, demasiado moderno. Todo el resto del material que teníamos era bastante obsoleto, teníamos los famosos Tiger Cat, misiles Tiger Cat, no sé si los habrás sentido nombrar. Sí. El Tiger Cat era un misil inglés casualmente, pero era más que nada un misil diseñado para llevar en buques. Sí. Entonces era para lanzar contra objetivos que atacaban al buque, no contra objetivos que desfilaban, por la velocidad que tiene el misil. Era un misil muy pesado, muy grande. Ujú. eh, y si tenía que perseguir un avión no lo iba a alcanzar. Pero un avión que sí, que atacaba al barco sí podía derribar. Pero de todas maneras ya eran viejos, en ese momento eran muy viejos en ese momento. Y teníamos buffer de 40 milímetros, también muy Bien. viejos, muy, Bien. ya ven. Un- Y que se usaban de todas maneras, pero era material que para la guerra no servía en ese momento. Va, no hay nada que no quiera, ¿no? Pero no. no acorde. La guerra es tecnología, digo yo, en gran medida. Vos ves lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, Sí. te das cuenta de que la tecnología es fundamental, ¿no? Misil que pone fuera de combate los tanques los tiene locos, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Obvio. Y te hago una última pregunta de lo que era la de la parte orgánica. Tu sección, Sí, en cantidad de hombres, ¿cómo estaba conformada? éramos 33 en total. Sí. Yo tendría que fijarme acá, pero a ver si me das un segundito, busco en la computadora. Sí. Pero éramos, creo que éramos 6 o 7 suboficiales. eh, bueno, no lo voy a buscar ahora seguramente. Ujú. Pero si me pongo a nombrarlos, te los nombro a todos, pero a ver, Tarditi Fernández, Pérez, Di Salvi. Y después teníamos los dos jefes de pieza, son 7 suboficiales y el resto soldados, 20 y pico soldados tenía. Que yo estuve con la mitad de mi sección. A nosotros nos llevan en. Bueno, la historia de mi sección es bastante particular, ¿no? Porque a mí, en un primer momento, después de que llegamos a las islas, nosotros nos trasladamos en un Boeing de Aerolíneas Argentina que le había sacado los asientos, allá, Ujú. ropa, ¿no? Con su bolsón por de equipo. Y el material fue pasado en Hércules, Sí. C-130. Todo el material iba a ser llevado a las Islas Malvinas en un buque. Eh, Creo que era Córdoba el nombre del buque, no lo tengo claro. Sí. Ese buque se estrelló contra el puerto. Una, una situación bastante conflictiva. Para mí, un acto de cobardía, y te lo digo así, de Ujú. un Sí. capitán del buque y que son veteranos de guerra, lamentablemente. Lamentablemente son veteranos de guerra. Un acto de cobardía, porque si bien yo no estuve ahí, y he preguntado mucho, pero mucho,
Eh, Pusieron 1000 peros antes de terminar de cargar el buque. Estaba el problema de que ya se sabía que estaba el submarino atómico. Sí. No quería saber nada de navegar hacia las islas. Incluso cuando se pretende reparar el buque, también que no iba a funcionar, hubo que bajar todo el material del buque e ir pasándolo después en aviones. Lamentablemente nunca se investigó eso, creo yo. No sé por qué. Yo estoy al día de hoy convencido de que eso fue una cobardía de la gente que operaba este buque. Y si no, que me llamen y me digan, no, mire, que me expliquen esto así, así, así. Pasó tal cosa, obvio. Estoy acá para escuchar a quien quiera contarme otra historia. Pasa que eso también trajo muchos problemas logísticos porque no solamente Oh, los cañones de ustedes, había un montón de unidades que tenían arriba de ese buque cosas. pero todo, nosotros no teníamos los camiones, todo estaba ahí, la munición, ¿sabes? Después para pasarla. No, fue una locura. Eso entorpeció muchísimo la logística Sí. para el inicio de la guerra. Pero bueno, es lo que hay. Y lamentablemente esos cobardes Ujú. son veteranos. Sí. Hay Es que lo decir que hay. ahí. Exacto. Yo lo digo, Claro. no tengo ningún problema. Y a ver si alguien se atreve de ese buque a venir a decirme, no, yo no soy un cobarde. Y que me explique qué pasó. A ver, no quiero escuchar de boca de ellos. Pero bueno, Eh, es sí. Malvinas hubo de todo, siempre se dice, actos heroicos, actos cobardes, como en hubo de toda todo, guerra. como en toda guerra. Tenés, vos tenés el ruso ahora que lo iban a incorporar y es tipo, se hizo desertor, huyó Ujú. y bueno, tenés de todo. Tenés el hombre valiente, tenés el otro que es un peligro de tan valiente que es porque Sí, pone en peligro al resto de sus compañeras. Sí, tenés exacto. todo. Tenés el tipo que entra en pánico y no hay forma de Y sacar. sacarlo de ese estado en que está porque no entiende nada. No, Ujú. no, no. Como yo digo, no le entran balas. No. Lo que vos le puedas decir, no lo comprenden. Y otros que por ahí, viste, yo no te voy a decir que yo no tuve miedo, porque me vivía, no, estoy así temblando, pero vivía pensando de que en cualquier momento te caía el bombazo encima. Sí. Pero bueno, pero gracias a Dios, no sé por qué, lo podía superar y como estaba solo y era jefe de toda mi sección, yo tenía que ser un ejemplo. Yo sabía que en donde me vieran cara de susto a mí, Caían se todos. asustaban. Sí, sí, fundamental. Vos no podés fallar. Vos como líder en ese momento no sos el ejemplo de tus subalternos. Ellos están permanentemente mirándote a vos a ver qué es lo que vos haces. Y te siguen, te digo. ¿Eh? Ujú. Más jóvenes, sobre todo, yo siempre digo, yo fui muy joven, una ventaja para el combatiente, el hombre grande, que tiene familia, que tiene hijos, tiene un montón de cosas más en las que pensar Obvio. para preparar su vida. Uno que, yo también si bien estaba casado, no tenía hijos, uno lo ve de otra manera. ¿Qué edad tenías? 25, ¿no? 24. 23, 24 años tendría. Mm. Sí. Eh, Uno lo ve de otra manera. Y los oficiales míos, los cabos primeros, tenían que frenarlo porque eran ya medio arriesgados, ¿no? Incluso en un momento teníamos problemas con el director de tiro porque había un problema de humedad y un sector de la pantalla de la PPI se nublaba todo y no veíamos nada. Si venía un avión por ahí no lo podíamos ver. Sí. Entonces, a las piezas y al apuntador óptico le decíamos a qué sector tenían que estar atentos visualmente, por las dudas. Y me acuerdo un cabo una vez, no me acuerdo ahora cuál de ellos fue, y dice, ahí viene mi subteniente, me dice, pegó un salto dentro del directo de tiro porque yo no veía nada, miré la Sí. pantalla,
no se veía ningún blanco, nada. No, que venía no sé quién con algo que habíamos pedido, algo así. Pero en broma me lo hacían, ¿no? Bueno, Esas lo que bromas es bueno. del ¿Eh? momento. Pero me teníamos esas cosas por ahí, viste, de chistes, de bromas para levantar el ánimo. Yo nunca me voy a olvidar. Bueno, para ahí nos salimos del tema, pero para ahí esto también es un tema divertido, ¿no? Tenía dos mecánicos que me habían mandado, como yo estaba aislado solo en Darwin, Sí, me habían mandado dos mecánicos para que colaboraran en el mantenimiento del material, de los cañones y del director del tiro. Y un día yo en parte dependía de Fuerza Aérea y en parte dependía del Ejército, ¿no? Para lo operacional estaba dependiendo de Fuerza Aérea y el racionamiento me lo daba Ejército. Bueno, y resulta que en el tema de racionamiento nosotros dependíamos de Ejército, me mandé al Regimiento 12, me mandaba al racionamiento sí, y era medio poco, ¿no? Entonces le digo al vicecomodoro Pedrosa, ellos carneaban todo y vi que venían los oficiales de ellos a un pequeño matadero ahí sí. y le digo, señor, digo, veo que están por carnear, digo, ¿me podrán dar algo para mi gente? Digo, sí, sí, mande Oraín y me dice que, y de ahí de parte mía que le den algo para su tropa. Y los mando a estos dos oficiales que eran los que no estaban en los puestos de combate, ¿no? Sí, Mecánicos, ellos estaban para la parte mecánica, para el mantenimiento del material. Y, y bueno, yo los venía siguiendo con la cámara del director de tiro, los apuntaba con el director de tiro, tenía dos aumentos, así que los veía así, hasta si tenían un mosquito en la cara, más o menos. sí. Y de golpe me pega el Víctor Ferreira, mi subteniente, y se ataque a ellos. Ya estaba todo planificado sobre que él me dice ataque. Todo objetivo que aparecía de entrada era ataque aéreo. Hasta que lográramos identificarlo como propia tropa o no. Exacto. Paso la alerta al puesto comando. En el puesto comando ellos tienen una sirena conectada a una batería para alertar a todo el resto de la gente y nos disponemos a combatir. Y desde el puesto de comando me llaman por hand y dicen, no, Brahim, dice, es un pucará que viene no sé de dónde, me estaba haciendo un reconocimiento. Perfecto. Desando la alerta de ataque aéreo y volvemos a la normalidad. Busco a ver dónde estaban Tarditi segundos antes, y lo único que quedaban las patas de cordero tiradas en el camino, ¿no? Mira, rajaron. Aparece a buscar el pozo de zorro. Digo, son rápidos ustedes. Y que no, dice, sí, que te agarra un ataque aéreo fuera de un pozo de zorro, es Y sí, complicado. pocas probabilidades de subsistir. Bueno, ese es el problema que tiene el artillero de defensa aérea. Cuando vos das la alarma de ataque aéreo, vos te tenés que quedar arriba del director de tiro y arriba del cañón. No te Exacto. podés meter, más o menos te protege. Sí, Bueno, así fallecieron Blanco, Dachary, ¿no? Con un misil. sí, exacto. Impactó. Antirradiación creo que era. No, antirradar. Antirradar, ahí está. Sí. Te hago una pregunta, Claudio. ¿Vos recordás qué día llegaste a Malvinas? Y nosotros salimos de Mar del Plata el 12 de abril. Sí. Llegamos a Comodoro Rivadavia, yo creo que crucé el 17 de abril a Malvinas. De ahí estuvimos hasta el 23 con idas y venidas, donde íbamos a emplazar, porque primero me ordenan emplazar la sección en el aeropuerto, después me modifican la orden, me dicen que iba a ir a Darwin, vamos a hacer reconocimiento en un helicóptero con mi jefe de batería, que no ríe. Ahí coordinamos con la gente de Fuerza Aérea que estaba en ese lugar, ellos tenían creo que 6 cañones Rheinmetall de 20 milímetros, Bitu, Ujú. y tenían un radar, eran tiempo claro los cañones, no tenían un director de tiro, sino que el operador tenía que tirar. Sí. Tienen un radar de exploración ELTA, un radar chiquito, creo que era israelí. Y coordinamos con la gente de Fuerza Aérea para aprovechar la ubicación que teníamos ellos y hacemos que modifiquen la distribución del material de ellos, porque el material realmente importante era el mío,
que daba las pautas para la defensa aérea, así que una vez que ubico el material donde yo creía lo más conveniente, se desplazan el resto del material de la Fuerza Aérea, se ubicó en otras posiciones adecuadas para brindar una defensa aérea en los 360 grados. ¿Cuál era tu pregunta? Me olvidé qué era que me había apuntado. No, no, sí, ¿qué día llegaste a Malvinas y cuándo Ah, llegaste a Darwin? de Puerto Argentino, entonces me ordenan emplazar mi sección en Darwin y hacemos primero el reconocimiento y yo creo que al día siguiente, de ahí desde el 23 al 29 más o menos, yo traslado el material y parte de mi sección, porque después empiezan una serie de hechos que motivan de que no puedan trasladar al resto de mi sección. Entonces yo me quedo con dos oficiales menos Sí, y ahí había encontrado la lista recién que la estaba viendo. ajá, Yo me dos oficiales menos y con 13 soldados de los 24 que tenía, 13 soldados quedan en Puerto Argentino. Si yo cruzo a Darwin con 11 soldados nada más. bastante disminuido. Hay 11 soldados y 6 oficiales. Toda mi sección eran 11 soldados y 6 oficiales, que estaba muy reducida en soldados más del 50%. Sí, Y esta gente recién me llega a Pradera del Ganso, a Darwin, a Pradera del Ganso, en realidad, pero no estaba en Darwin, sí, el día 12 eh, 12 de mayo. 12 de mayo. Sí, estuvimos 20 días reducidos más de un 50% en personal. Estábamos cansados, estábamos muertos, porque, ¿viste? Aparte de todo lo que tenés que hacer, es la tensión del combate, ¿no? exacto, porque uno tiene que hacer guardia arriba del cañón, es así, ¿no? Y durante el día, lo que hacíamos nosotros era durante el día estábamos nosotros con la guardia permanente y Sí, de noche estaba la gente de Fuerza Aérea que tenían mucho más relevos con los cañones de 20 y que era poco probable un ataque aéreo nocturno. Y en cuanto a la defensa cercana, a mí me daban defensa Gómez Centurión y otras tropas que venían y se desplegaban alrededor. La sección realmente era muy importante para el objetivo, era muy apetecible para un golpe de comando, digamos. te entiendo, era una amenaza Entonces, importante para ellos. ¿cómo? Era una amenaza importante para los británicos. Sí, 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 sobre todo después del 4 de mayo, cuando lo derribamos a Taylor, a Nicolás Taylor, el Harry a Nicolás Taylor, que los tipos vieron la eficacia de este material, ¿no? Por el 1 de mayo habíamos tenido una sorpresa total. Eh, yo estaba haciendo un tiro al punto ficticio, estaba terminando de hacer había pedido permiso para hacer la, la, la calibración del material. Me pregunta el señor, ¿y eso qué implica? Mire, tengo que sacar la munición de combate, tengo que poner munición de ejercicio y voy a tardar aproximadamente 40 minutos. Yo voy a estar ciego porque el radar no se apaga, pero toda la potencia del radar se pasa al radar de seguimiento para hacer el tiro al punto ficticio y ver dónde se cruzan los proyectiles y poder afinar los datos que se le introducen en la computadora al directo de tiro. Dice, bueno, y queda el radar y la gente de Fuerza Aérea a cargo de la defensa aérea en ese momento. Sí, Y bueno, ahí nos atacan. 3 aviones Harrier. El Delta no los ve porque pasaron arriba nuestro, no se tiró un solo tiro, nadie tiró un tiro. Yo me había bajado, yo terminaba de hacer el tiro el punto ficticio, me bajaba del director de tiro para ver la ubicación del apuntador óptico y miro hacia el mar para buscar la vía de aproximación más probable para el emplazamiento del apuntador óptico y veo 3 puntitos sobre el mar. Y nos habían dicho de que aviones Mirage nuestro iban a atacar a la flota que estaban bombardeando Puerto Argentino. Ya se habían producido esa madrugada los primeros ataques sobre Puerto Argentino sí, y ahora estaban cañoneando Puerto Argentino. Y yo pensé, dije, Mirage, pero estamos hablando de segundos, ¿no? sí, Son segundos que se habrán sido, que los vi hasta que pasaron arriba mío, 30 segundos. nada, Eh, y pasaron, no arriba mío, pero pasaron hacia un costado. Yo seguía convencido de que era el Mirage. sí, Veo que se levantan un poco el avión al que estoy mirando yo, que es el guía, el que viene primero. Se levanta un poco, hay como una pequeña explosión en una nube detrás del avión.
Yo, bueno, puso postcombustión, pensaba en los ejercicios que habíamos hecho con la gente de Fuerza Aérea más, eso había quedado pendiente, si habíamos hecho prácticas, sí, habíamos hecho muchas prácticas en el año 81, incluso con aviones Mirage de Fuerza Aérea. Y de golpe empiezan explosiones sobre la pista de aterrizaje, parecía como si fueran cañones tirando, ¿no? Las bombas de racimo. Y ahí cae la primera bomba de racimo sobre el Pucará de Puquí, que estaba arriba del avión con sus mecánicos. Otra bomba de racimo sobre unos depósitos de combustible. Y la tercera cae próximo a una carpa de sección donde había, como ya habíamos pasado alerta verde, habíamos estado levantados de las 2 de la mañana ese 1 de mayo, Sí. porque se sabía que iba a atacar Puerto Argentino. ¿Cómo se sabía? No sé, pero se tenía información. Pero supusimos que a partir de que amanecía ya no iba a haber más ataques aéreos. Y los ataques iban a ser nocturnos, como el caso este del Vulcan, a gran altura. Después era al revés, durante el día los ataques con los Harrier, no había ataques con la Fuerza Aérea. Pero bueno, eh, ese 4 de mayo, sorpresa total, nadie tiró un tiro, ¿Estaban cerca ustedes de la posición de la pista con los cañones? ¿sí? Sí, estábamos en la cabecera de pista o en la otra punta de la pista, unos Ah, 200 metros de la pista de aterrizaje. Sí. Bueno, cuando pasa esto, yo salto al director de tiro, paso el selector de potencia automático y le digo a Ferreira quiera, pero de todas maneras no le podíamos tirar porque estábamos con munición, estábamos sacando la munición de ejercicio, ni siquiera estábamos en condiciones de tirar todavía. ajá. Y captamos un Harrier en el escape, ya lejos, estaba como 6, 7 kilómetros, y el famoso zumbido del efecto Doppler, ¿no? Que producen los radar este, es un radar Doppler, y es un zumbido agudo que te pone la piel de gallina. Bueno, ese fue el 1 de mayo. Los aviones se fueron, no aparecieron nuevamente. Nos ponemos en condición de combate, en situación de combate, y esperamos todo el día ahí a ver qué pasaba, no vuelven a atacar, y me comunico yo con el vicecomandante Pedroso, le digo, mire, señor, digo, yo necesito cambiar de posición, la posición está perfectamente detectada, porque los aviones pasaron, eh, tengo que moverme a otro lugar para sorprenderlos, ¿no? Y que no me ataquen, que no me vengan a buscar. En realidad, En la próxima, sí. la aviación enemiga lo que tiene que hacer primero es destruir la defensa aérea, una vez neutralizada, o si no destruirla, por lo menos neutralizarla, y una vez neutralizada, poder atacar con tranquilidad los objetivos terrestres. Eso es lo ideal. Para lo cual los objetivos deberían ser los radares, digamos, o los cañones. Pero bueno, me dice, bueno, y seguíamos con el tema del bombardeo naval en Puerto Argentino, ya se había hecho de noche. Entonces me dice, tengo información de que es muy probable que se produzca un desembarco. Entonces él me indica dónde quiere que emplace las piezas más o menos, con vista hacia el mar también. Digo, mire, la posición no es adecuada para defensa aérea, estaba metido donde terminaba la población de Pradera del Ganso, a unos 100 metros más o menos, unos 50 metros de la última casa, estoy muy encima del poblado, no tengo espacio suficiente para desplegar las piezas, cuanto más lejos esté una pieza a la otra es mejor porque Sangre. claro, tiene una geometría más adecuada para el tiro antiaéreo, digamos. Y bueno, pero había que estar ahí por el tema del desembarco. Así que esa noche nos movimos los pocos que éramos, ¿no? 11 soldados, 6 oficiales y yo. Movimos toneladas de material con un tractor que tenían los que lo manejé yo porque el resto de la gente jamás había manejado un tractor. Yo de chico había manejado tractores en algún momento y me daba maña para los vehículos pesados. Así que enganchábamos las piezas y el director de tiro y nos íbamos moviendo de noche con alguien con una linterna para evitar pisar una bomba de racimo de las que habían lanzado los Harrier ese día. Así que esa noche movimos el director de tiro, las 2 piezas, los grupos de electrógeno y gran parte de la munición, no toda, la tendremos que mover en el resto de los días. Y al día siguiente, cuando amaneció, ya estábamos listos para proporcionar defensa aérea.
Esa fue la situación. Dije, bueno, yo a partir de ahora voy a operar en alerta roja permanente porque no puedo contar con una alerta roja que me venga desde Puerto Argentino, porque no me llegó ninguna alerta a mí de Puerto Argentino. Teóricamente, los radares, teóricamente, en la práctica no es así, debieron haberme alertado, pero cuando una aeronave viene volando muy bajo al ras del suelo, Bueno, los lo radares acá. no los detectan. El lóbulo del radar y la curvatura de la Tierra hace que sea imposible que lo detecten, salvo que sean radares Giraffe, viste, que están elevados, bueno, cosas que no teníamos. Esa fue la situación del 4 de mayo, así dije, bueno, pusimos. Y a partir del 1 de mayo, a partir del 1 de mayo, me dije, bueno, vamos a operar en la alerta roja permanente para no ser sorprendido nuevamente. Y así pasa, el 4 de mayo surgen tres ecos de nuevo en la pantalla del radar, pero venían del lado contrario, que era lo que yo decía, van a venir a buscarme de donde yo no los espere. Y la sorpresa se la llevaron ellos, porque yo estaba donde no estaba antes. Si ellos me venían a buscar al norte, yo estaba al sur, ponele, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y bueno, y así logramos derribar el Harrier de Taylor. ¿El que estaba como guía estaba? Era el avión guía, sí, Taylor era el avión guía. El que venía más adelantado, normalmente se tira el más adelantado, el más. Sí, bien. Y entre que Ferreira, entre que lo sí, detectaron y lo pudieron derribar, me imagino que también fracciones de segundo. sí. Yo no sé si alguna vez te conté a vos, el tiempo que vos tenés para hacer un combate antiaéreo es de aproximadamente 1 minuto 6 segundos, una cosa así. Nada. Vos calculás una nave, tendría que fijarme, acá una de las placas para decirte más o menos el tiempo. Sí, sí. La nave vuela, tipo el Harrier, a unos 300 metros por segundo, 330 metros por segundo. Es decir, que en 3 segundos te hace 1 kilómetro. 20 kilómetros lo hace en 3 por 20, Sí. 60 segundos, 1 minuto. Bueno, Mira. en realidad es poco más de 1 minuto lo que te hace 20 kilómetros. Pero vos no le podés tirar los 20 kilómetros. Le tenés que tirar cuando te da permiso de fuego de directo de tiro, que es a los 4 kilómetros y medio aproximadamente. Sí. Nosotros no podíamos adquirir las aeronaves por el tema de los misiles antirradar. Teníamos la información de que para que el avión pudiera tirarnos un misil tenía que estar adquirido. Entonces, con la señal del radar de seguimiento, podía lanzarte un misil. Entonces, la táctica que empleábamos era dejarlo que se aproximara hasta los 5 kilómetros, adquirirlo a los 5 kilómetros y ahí combatirlo en ese momento. O sea, eran fracciones de segundos desde que lo adquirías hasta que empezabas a tirar. Y es lo que hicimos con Taylor. Cuando llegan los 5 kilómetros, Fernández, el cabo primero Fernández, que era mi operador de PPI, adquiere la aeronave. Yo miro en la pantalla de TV, se notaba, era clarito, porque era de frente en un Harrier, te das cuenta, los planos altos, las tomas de aire muy grandes, pegado al mar, pegado al mar venía. Entraban por el seno Choiseu, creo que es, cuál es el nombre exacto, es decir, entraban por el noreste, noreste. Cuando el director de tiro me da permiso de fuego, se enciende una luz roja en el panel, Sí. presiono el disparo, ya le había pasado la alerta a las piezas, todas las piezas estaban enganchadas al director de tiro, presiono el disparador de fuego, se escucha la ráfaga y veo que los proyectiles pegan en el mar y debajo en una isla que había delante del Harrier, la ráfaga, delante y ahí, pero muy cerca y al costado. Y el Harrier empieza de inmediato gira hacia un costado, empieza a hacer maniobras evasivas y el director de tiro, hasta que el avión no se estabiliza, no te permite tirar la computadora del director de tiro para que no tires sin sentido, Ujú. no te habilita a tirar. En el momento en que me habilita la segunda ráfaga, ya no me acuerdo si usé joystick en la altura que era para levantar la ráfaga, pero presiono el pulsador y lo agarra de lleno en el plano izquierdo al Harrier, ¿no? Y bueno, estalla en el aire el plano, veo que el avión se levanta, Sí. pierde su aerodinámica, se levanta, empieza a girar en el aire, ya hecho una bola de fuego, y le digo a Ferreira cambio. Eso implicaba que él ya tiene seleccionado otro objetivo para adquirir. Cuando me aparece en la pantalla el otro objetivo, yo veo un Harrier de atrás, lo veo
de atrás y de costado. Es un Harrier que escapándose Ujú. del Harrier. Le tiro una ráfaga porque estaba todavía dentro del alcance y esto fue muy rápido. Sí. Se ve humo, todo, una gran nube detrás del avión, pero no cae el avión ahí y se va hacia el mar. Bueno, el primer Harrier que le habíamos tirado era de Nicolás Taylor. El piloto era Nicolás Taylor. ¿Se llegó a eyectar? No, no llegó a eyectarse. Ya, la cantidad de historias que he escuchado sobre este Harrier son Sí. infinitas, porque he escuchado las cosas más insólitas, ¿no? Que el soldado lo derribó con un FAL, que justo se le cruzó delante del cañón de 20 y apretó el disparador y le pegó. Ujú. Todas fabulaciones, ¿no? Pues lo cierto es que yo le pego, el cañón más próximo de Fuerza Aérea estaba casi a 800 metros, 1 kilómetro de donde estaba yo, en el sentido contrario de donde venían los aviones. Si los aviones venían por la derecha y estos cañones estaban. Y el alcance de un cañón de 20 milímetros, no, no. Y menos de un falo, una cosa así. Bueno, muchos han querido llevarlo. No, no digo porque no es un honor voltear un avión y que No, muera alguien, era pero el bueno, trabajo de usted. estás haciendo lo mejor que podés por preservar tu vida y por preservar lo que estás ahí cuidando. Obvio. En definitiva, que es la vida del resto de las personas. Pero no, el piloto lamentablemente no pudo eyectarse. Ujú. El avión pega en tierra envuelto en llamas y lo arroja con el asiento de eyección completo, porque venía tan bajo que pega en tierra a unos 500 metros de estaba yo, más o menos. Y me contaba después el alférez Fabres, que era uno de los oficiales que estaba casualmente en la artillería de defensa aérea de los Fuerza cañones de Fuerza Aérea, de que el piloto no había logrado eyectarse porque él no sé a quién le va a mostrar el asiento eyectable. Ahí me dice, mire, esta es la palanca de eyección, y cuando la mueve se disparan los cartuchos de eyección. Así que el piloto no llegó a disparar. aérea. Pero sí él tenía el paracaídas, estaba atado a su asiento de eyección y con el paracaídas estirado sobre unos setos que son muy comunes para separar los campos allá en Malvinas, ¿no? Pero, pues digo, hay cosas, yo escuché a alguien que estuvo ahí, dice, sí, yo vi cuando abrió el paracaídas, que yo, mentira, no, no abrió el paracaídas. El paracaídas se enredó cuando lo lanza al avión y queda enredado en el coso. Y después hay alguien que dice un suboficial, pues yo esto he tratado de contar para que se sepa la verdad de cómo son las cosas, ¿no? Obvio. Y, y evitar estos fabuleros que dicen, no, yo hice, no sé por qué, pero bueno, hay otras personas en otras circunstancias, no en esta, y Ujú. que por ahí han tirado con sus armas cuando vos le pegas a un avión o una cosa así, y dicen, ah, le pegué. Y te ven que el avión está allá, una vez, le pegué yo. Y sí, ya ahí ya por ahí no es tanto el invento ni la mentira, sino que él está convencido por ahí que le pegó. Que Pero por lo bueno, menos hizo un impacto, sí, te entiendo. entonces pero estas cosas no, a mí cuando yo veo que hay mala intención, que hay mala onda, digo, no mientan porque están tergiversando la historia, las Claro, cosas no fueron, eso esta es la quería. realidad. La historia es una sola. Y, y así como tantas otras cosas, ¿no? Eh, qué sé yo, a veces se hace complicado. Yo te conté, creo, en una oportunidad que derribé una 4 también. Sí, el 12 de mayo. Ahora vamos a Pasó, llegar, tenía que ahora llegar vamos a mi llegar soldado. a eso. Una situación en que dos aviones que salen de combatir a la flota, de bombardear a la flota, se equivocan en el escape por donde van a escapar y se meten en un área de vuelo prohibido, que era Darwin. Ujú. Y yo cuando veo que viene la aeronave, que no logramos identificarla ni nada, no se la ve de costado, que no es lo mismo que ver de frente un Harrier. El Sí. A4 de costado, que es una cosita negra, se ve, es muy parecido al Harrier, cuando está a 2 o 3 kilómetros, ¿no? Y lo derribo. Pero ellos se equivocaron y entraron donde no tenían. Incluso después,
nosotros nos atacan 4-4, de 2-4 a nosotros. Se equivocan, Sí, creen que están atacando San Carlos y nos atacan a nosotros. A mí, un suboficial de Fuerza Aérea me manda un día una grabación de la narración del piloto de este hecho, porque yo la tenía presente. Después del 12 de mayo, el vicecomandante Pedroso me dice si había algún inconveniente de que mandara un piloto de Pucará para que me acompañara en la cabina del director de tiro y ayudara en la identificación de aeronaves por si llegaba a haber otro caso así de una aeronave enemiga. ujú, Y esto ocurrió el 25 de mayo, lo que yo te voy a contar. Te voy a sí, hacer escuchar ahora. Tengo la grabación acá en la computadora, la puse. Es muy larga la grabación, te cuento en grande. Son 4-4 que despegan de noche de San Julián, creo, Comodoro Rivadavia, para hacer un ataque en San Carlos a la flota. Tienen que hacer reabastecimiento en vuelo en la madrugada. Dos logran hacer reabastecimiento, uno es Palaver, el otro no recuerdo cómo es el apellido, que es el que narra acá la historia. Y los otros 2-4 tienen problemas técnicos en el reabastecimiento y tienen que volver. Siguen entonces Palaver y este otro oficial en su incursión, y en un momento determinado ellos creen que ellos creen que están sobre San Carlos, están por atacar un buque blanco muy grande que ven, y el capitán Palaver le dice al otro oficial que viene con él, dice, no, no, no tires, no tires, no tires, que era el buque sanitario, el buque hospital de ellos, no me acuerdo sí. cómo. ¿Uganda era? El Uganda, sí. El Uganda. No tiran sobre ese buque, siguen y salen y se encuentran con Darwin. Y de ahí ven un buque chiquito que es el Monsoon, un buque inglés que nosotros teníamos, que tenían la Marina Argentina, tenía, un buque muy chiquito. Creen que es la flota en San Carlos, parte de la flota, hacen una aproximación y nosotros los adquirimos. Estaba con el piloto al lado. Sí. Y le digo, son las 4, le digo. Me dice, no, esos son Harrier, me dice. No me acuerdo quién era el piloto de Pucará. Tirales, me dice. Tirales, tirales. Yo había dado la alerta, todos estábamos en la alerta roja. Sí. Yo no estaba muy convencido. Pero cuando era tanto el peligro, porque se venían directo a nosotros, no era que venía de frente, le tiro, me da permiso de fuego de tiro y le tiro. Y me pasa lo mismo que con el Harrier del 4 de mayo. Pega Pega abajo. la abajo y adelante de los dos aviones que vienen uno atrás del otro, ¿no? Sí. Eh, Comienzan a hacer una maniobra evasiva y ahí me doy cuenta que son las 4. Digo, son las 4, no le tiro más. Pero los pilotos de estos hacen un giro y vuelven a atacar. Digo, están locos. No les tiro porque sé que son a 4, ¿ya? Claro. Pero les tiran un bombazo al Monzune, que no le pegan al Monzune, sino que pegan lejos, pegan en el mar. Pero una locura lo de hacer un reempleo ya habiendo recibido una ráfaga previa. Eh, bueno, el tema en definitiva que yo después de 40 años lo vengo a analizar, me puse a analizarlo ahora porque tenía que ir a Mar del Plata, me habían pedido si podía ir a dar una charla a los oficiales y suboficiales allá en Mar del Plata, y me puse a escuchar esta charla que es muy larga, dura unos cuantos minutos, y yo la corté, te dejo una partecita nomás ahora y a ver si la podés escuchar, en donde el piloto este narra cuando le tiramos con los de 35 minutos. Te la pongo ahora a escuchar y después te sigo Dale. contando lo que pasó con esto, ¿no? A ver si se escucha, decime vos si se escucha. Sí. Para ver realmente entrar algo más, dimos un 180 para volver a encontrar de nuevo en la isla. Hicimos un reseteo del omega de la presente posición al posible blanco, tratando de estar de entrar de nuevo al estrecho. Cuando cruzamos la barda, de enfrente de la barda, veníamos de este a oeste. Enfrente veo una población y en un momento dije, guarda que es Darwin. No terminé de decir eso
Y la verdad que nos agarró una artillería de 35 milímetros y fue tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. No sabía que tenían esa cadencia y ese poder de fuego. Tremendo. Y explotaban a centímetros de la cara. Cuando cruzamos esa línea, dice, vemos dos barcos, que era Darwin, nos confundimos nosotros, la verdad. Dice, vamos a un reempleo. Cuando dijo, vamos a un reempleo, oh, no, papá, de nuevo. Por supuesto, dimos la vuelta, bueno, aquellos que estuvieron en Darwin, pero ¿por qué nos salvamos? Pero la verdad que nos sacudieron mal, pero mal, 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 mal. Era en la granada, en cuanto a la cabina, o sea, realmente tremenda la cadencia, la cantidad. Ni siquiera se escuchaba realmente la voz de, del jefe Cuadrilla. En un momento, cuando él sale más adelante, un poquito más adelante, ya muy bajito estábamos, veo que sale un spray por debajo, había una cosita negra que había explotado y un spray por debajo. Bueno, esta es la parte que dejé yo de la grabación, ¿no? Sí. Ese spray que salía de la 4 de Palaver era combustible. No me acuerdo el apellido en este momento de este piloto. ¿Cómo sigue la historia? Eh, el avión de Palaver no vuelve al continente. Se cae, sí. Cae. Dicen que es un misil que le pegan, pero no lo ve este otro piloto porque ambos salen en sentidos diferentes. Uno escapa hacia el norte, otro escapa hacia el sur. Sí. Pero él no ve que lo haya derribado un misil, pero sí ve la pérdida de combustible para ver después de que pasa sobre Darwin, de que le tiramos nosotros. La pérdida de combustible, evidentemente, fueron producto de los impactos sobre el 35. Lo que dice este piloto de que los proyectiles explotaban al costado de la carlinga, en realidad no, no tiene espoleta de proximidad a la munición de 35, así que lo que él ve como explosiones al lado de la carga son los proyectiles que pegan en tierra adelante y al costado del avión, debajo del avión, de tan pegado que venían a la tierra ellos, ¿no? Y evidentemente esta ráfaga, que fue una sola ráfaga, avería los dos aviones, el del capitán Palaver y el de este otro piloto. Sí. Ya no me acuerdo el apellido, lo tenía anotado la pasada, porque Palaver, el avión se pierde. Sí. Y este otro piloto llega al continente enganchado de un Hércules, que lo abastece de combustible hasta que se desengancha. Lo han contado. Él se estaba por eyectar, cuenta toda la historia, la tengo grabada la historia acá, dice, yo me estaba por eyectar, dice que el Hércules dice, no se eyecte, señor, ya estamos para ayudarlo. Y bueno, se encuentra con el Hércules de reabastecimiento, se engancha al avión y el avión lo trae enganchado casi hasta la pista de aterrizaje, ¿no? Unas millas antes de la pista de aterrizaje se desengancha y ahí aterriza como que, dice, me entraba combustible y lo tiraba por los agujeros que tenía. Sí. Los agujeros de 35, porque nadie más que tiró. ¿Y por qué teníamos este problema de que la primera ráfaga pegaba baja? Porque cuando vos le introducís los datos de tiro al director de tiro, le introducís presión, temperatura, velocidad del viento, rumbo del viento, un montón de datos exteriores que modifican el cálculo del tiro. Sí. Y bueno, nosotros teníamos roto el barómetro y nos daba cualquier presión, pero no lo sabíamos, porque variaba, pero estaba mal. Sí. Y eso motivaba de que pegaran las ráfagas bajo. Bajo, muy poquito, pero suficiente para que no fueran impactos directos. Exacto. A una distancia lejana, digamos, unos 2.000, 3.000 metros. Cuanto más aproximaba el avión, si vos le tirabas otra ráfaga, le pegabas. Sí, pega. Lejos pegaban un poquito en tierra, cuando el avión estaba cerca, le impactaban sobre el avión, porque se hace una rosa de dispersión, se hace de los proyectiles. Y bueno, estas son las situaciones que se viven en combate, ¿no? Equivocaciones, ellos me dicen nos equivocamos. Sí.
Y bueno, son las cosas que pasan en la... Bueno, quería contarte esta historia nomás para No, bien, como... bien. Y no, no es muy conocida, sinceramente. No, no, no te digo. Ujú. Yo, Después de 40 me, años. 40 años después, Ujú. cuando me invitan a ir a Mar del Plata para hablar, y me acordaba de esta grabación que me había mandado su oficial de Fuerza Aérea, que es muy larga, son 3 narraciones largas, cuentan desde el momento previo al despegue en el continente hasta que él llega al continente después de regreso. Sí. Está toda la narración completa. Y incluso que yo me encuentro con él en un momento y medio gracioso, ¿no? Dice, no, estos verdes son 2x2, como diciendo todos los de ejército son cuadrados. Sí. Medio me molestó, ¿no? Pero bueno, lo entendí que él estaba haciendo una narración para darle algo de gracia, lo narro así. Eh, pero bueno, eh, estas cosas pasan y gracias a Dios lo pudo contar. Te entiendo, te entiendo. Bueno, como una de las anécdotas de la guerra. Yo te decía, yo tampoco estaba en claro con esto 40 años después, porque esta grabación me la mandaron hace 2 años más o menos. Ujú. Sí, Yo tampoco la había tanto. escuchado y nunca le había dado mucha bolilla. En realidad no soy afecto a escuchar cosas de Malvinas, leer cosas de Malvinas. Sí. Pero no sé por qué me puse a escuchar las letras, bueno, narra todo, digo, pero no es así. Y ahí llego a la conclusión, digo, si después de que salen a atacar a nosotros ve que hay un spray que pierde, porque los cañones de 35 Me los impactó. perforaron, las esquirlas de proyectiles que explotaban debajo, los perforaron. Bueno, Sí. como parte de la historia, ¿no? Y después ya pasan los días, esto fue el 25 de mayo. 25 dijiste, sí. La narración esta, él la ubica el día 25 de mayo. Ya se había hecho el desembarco de San Carlos, todo, bueno, vivíamos con amagues de ataques aéreos y demás, hasta que ¿Sabían, llega el... ¿se habían ¿Eh? enterado ustedes del desembarco de San Carlos? Sí, 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 sabíamos. bien. Aparte, previo al desembarco nos pegaron una paliza con la artillería naval terrible en Ah, esos días. ¿sufrieron fuego ustedes? Sí, 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 nos tiraron muchísimo. Como para que no nos moviéramos hacia San Carlos, ¿no? Ajá. Previo, Sí. después del desembarco nos mantenían fijos al terreno para evitar cualquier tipo de aproximación hacia San Carlos. ¿Y en tu caso en las piezas sufriste algún desperfecto por artillería o no? No, yo tengo la única avería que yo sufro es por un tiro de mortero el mismo 29 de mayo. Ah, más Pero adelante. sí, el día que, cuando estábamos, el 28 de mayo, perdón, 28 de mayo a la tarde, que ya el último combate, el 27 de mayo, ya no me acuerdo si los días previos, 26 de mayo, una cosa así, Sí. yo detecto un helicóptero, ya era de noche, no sé por qué no había apagado el radar todavía, que el radar ELTA no lo detecta. Entonces yo digo, mire señor, tengo un helicóptero en la pantalla del radar, vos te das cuenta que es un helicóptero por el tono Doppler y por la velocidad Por la velocidad. fundamentalmente por el tono Doppler, que es yo sentí los rotores del helicóptero, Sí. como si estuviera escuchando los rotores del helicóptero. Y de golpe desaparece detrás de unas colinas a unos 6-7 kilómetros donde estábamos nosotros, que en proximidad de las primeras líneas del Regimiento de Infantería 12 hacia San Carlos. Ujú. Eh, un minuto después despega de nuevo el helicóptero y se lleva, y digo, mire, tengo el helicóptero que se va hacia San Carlos. Y el radar ELTA no tenía nada. Entonces me dice, bueno, viene a estar puesto comando a ver si lo ubicamos en una carta topográfica. Me voy al puesto comando, les marco dónde había aterrizado el helicóptero, y no, estábamos haciendo esto y empieza una balacera de aquello. Y algunas explosiones de morteros pequeños, ¿no? De bajo calibre, de morteros portátiles. ¿Y esto qué era? Yo creo que lo que son tropas especiales inglesas que hacen una exploración por el fuego, se denomina, llámalo. Llegan a ese lugar para estar en proximidad de la primera línea de noche, ya para ver bien las trazantes, todo. Tiran unos tiros de mortero y desde Tiro el en la mirador respuesta. le contestan con todo.
Entonces ellos pueden determinar bien dónde están las ametralladoras pesadas, dónde están los lanzamientos de morteros. Ven cómo está organizado el campo de combate. Entiendo. Grande, ¿no? No es muy detallado, pero es una forma de... Bueno, así que esa noche hacen una explosión por el fuego. Y yo no me acuerdo si fue el 27 a la noche, el 26 a la noche, el día previo, realmente no lo tengo presente. Me parece que fue el día previo, el 26 de mayo probablemente haya sido. Sí. El 27 de mayo, a la ya tarde, noche, gran bombardeo naval, cañoneo naval, y en la noche, medianoche, 11 de la noche, se empiezan a sentir combates en la primera línea en Darwin, cada vez más intenso el fuego de armas portátiles, granadas y demás cosas, y así toda la noche, ¿no? Hasta que amanece, 28 de mayo amanece, no se escuchaban ruidos, ya no se escuchaba eh, casi combate tipo, yo amanecía tarde, 9 de la mañana, y en un momento, si bien se escuchaban todavía combates, cesa el fuego, ¿no? Sí. Y de donde teníamos nosotros había una colina y atrás estaba Darwin. Pero no sabíamos qué había pasado, no teníamos comunicación con las tropas que estaban en primera línea, que eran las del Regimiento 12, y parte de las secciones del Regimiento de Infantería 25, y ahí estaba el teniente Esteves, con Centurión, que venía después con, con la reserva, creo, no sé muy bien dónde estaba Gómez Centurión en ese momento. Estaba ahí. Bueno, en definitiva, durante la noche se había combatido y las tropas de infantería estaban ahí casi llegando a Pradera del Ganso. En un momento yo me imaginé de que las cosas no iban a andar bien, que no estaban bien. Yo voy a ver la munición que tenía y ordeno que preparen mucha munición para hacer tiro terrestre. Yo imaginaba haciendo tiro terrestre, no sé por qué. Encuentro 2 soldados de infantería y le digo, ¿qué hacen ustedes acá? Dice, no, es el combate nocturno, dice, nos extraviamos, terminamos acá. Y bueno, le digo, ayuden a cargar munición, le digo, para los cañones. Y nos preparamos para entrar a combatir con el cañón como artillería de campaña, ¿no? Puntería directa. Me imagino que para eso bajan los cañones casi horizontal. Claro, los pones Sí. horizontales. Y apuntás con la mira de tiro terrestre. El cañón trae una mira de tiro para mando local, que no es con el director de tiro, tenés una mira grande, Sí. Saba, que es para tiro aéreo, y después una mira que es como una telescópica Ujú. para tiro con un colimador. Ah. Y en un momento se ven aparecer, me subo yo al cañón, me pongo como jefe de pieza. Yo lo que pasa, yo tiré mucho en mi vida con armas largas, con FAL. De chiquito yo competía, mi papá con la militar me había enseñado a tirar, competía con Mauser. Mi primer torneo lo gané a los 11 años en Usucuatía. Sí. Un torneo de Mauser no me acuerdo si era 100 o 150 metros. Era más grande el fusil que yo. Y toda mi vida tiré, integré la escuadra de tiro de la batería de artillería del Colegio Militar, y después ya como oficial egresado en subteniente, en el primer año de subteniente, fui a competir a Sudáfrica. Se hizo una selección de oficiales de ejército para armar la escuadra de tiro del ejército, y clasifiqué yo tercero, clasifiqué para la escuadra, digamos, 5 tiradores, creo, Sí. y fuimos a competir a Sudáfrica en un torneo con el ejército sudafricano, con armas largas, ¿no? Sí. Así que me gusta mucho el tiro, Sí. y modestia aparte, sé mucho de tiro con armas largas. Y tirar con un cañón es más o menos como tirar en puntería directa, es como tirar con un fusil, ¿viste? Un poco Haces, más grande. haces el primer disparo, ves dónde pegó, y a partir de ahí tenés el punto apuntado y el punto a apuntar, a dónde tenés que apuntar para pegar a lo que estás queriéndole pegar. Y bueno, en un momento determinado, yo no recuerdo ya qué hora sería, realmente los horarios se me mezclan a veces. Sí. Veo que aparecen detrás de la colina, una colina que empezaba, el sector más próximo estaba a unos 1000 metros más o menos,
en esa misma dirección estaba una escuela de madera de 2 pisos, Sí. estaba a unos 800 metros de la escuela de madera, y después la colina esa se extendía hacia el noroeste, unos 2000 metros más allá todavía. El punto más lejano estaría a unos 2500 metros. Veo que detrás de esa colina empiezan a aparecer bengalas, pequeñitas bengalas, todas del mismo color, me llamó mucho la atención. Yo ya estaba arriba del cañón, tenía el cañón listo para tirarse al tiro terrestre, y de golpe veo aparecer tropa en la colina, ¿no? Que avanzaba hacia donde estábamos nosotros. Tropa perfectamente desplegada. Le aviso por el radio, le dice Comodoro Pedroso, mire, hay tropa desplegada que avanza hacia nosotros. Me dice Pedroso, no tienen que es propia tropa. No me acuerdo qué me dijo en ese momento, qué era lo que estaban haciendo, qué iban a hacer, que venían hacia donde estábamos nosotros. Pero me llamó la atención porque los tipos avanzaban por lo que era un campo minado, teóricamente, por lo que había sido un campo minado. Y de golpe, ¿no? yo le estaba por decir, pero están por avanzar por el campo minado, siento que empiezan a gritar por el mismo handy, ese que tenía comunicado con los cañones de 20 morder, y se nos están tirando, son ingleses. ¿Iban en formación No, así en cadena avanzando? sí, 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 a cuerpo gentil los tipos. Mira, Yo pensaron que estaban haciendo la entrada de la marcha triunfal, ¿viste? sí, Claro, como habían combatido el año, empezaron de, bueno, acá entramos y y ya se está. nos va a rendir todo. Y cuando veo que empiezan a gritar de cosas, apunto al primer grupo que veo que era el más próximo, Sí, tiene una ráfaga y los agarra de lleno la ráfaga. Una sola pisada del pedal era como, qué sé yo, 50, 60 tiros que salían del cañón. sí, Que pegaban entre la gente, en la tierra, explotaban, muy sensibles. Si bien se enterraban un poco porque era turba, qué sé yo, la espoleta de ser sensible explotaba casi a ras del suelo también, apenas enterrada. Y los ingleses empezaron a correr desesperados cuando le caían los proyectiles, ¿viste? Algunos tiraban. Hay una reacción lógica cuando te tiran, que es tirarte cuerpo a tierra. Pero muchos corrían, algunos hacia atrás, otros hacia adelante, y yo le tiraba a los que corrían hacia adelante, ¿no? Apuntaba un poco más adelante, calculaba dónde iban a estar cuando les llegara la ráfaga y tiraba. Y así me fui desplazando por la colina por todos los pilotones que yo veía en la colina y que me iban marcando mis suboficiales con binóculo. Y mi subteniente en tal lugar, iba tirando. En un momento se nos traban los cañones, era tanto lo que estábamos tirando que sí, se recalentaron la recámara. Hay un proyectil que queda trabado, no recupera el cañón, queda trabado, no podemos seguir tirando. Pero para poder sacar el proyectil trabado, que obturaba la recámara, había que sacar las bases de medición de velocidad inicial, que son unas bases que están enroscadas en las puntas de los tubos sí, y que lo que hacen es medir, son bobinas magnéticas que cuando pasa el proyectil por ahí, al ser una masa metálica, genera un impulso eléctrico por inducción, y como son dos bobinas, el tiempo que pasa entre una y otra, la computadora, el director de tiro, calcula a qué velocidad pasó. Eso se llama velocidad inicial, sí. porque la velocidad inicial es muy importante para el tiro antiaéreo y se modifica a medida que el tubo está caliente. Cuanto más caliente está el tubo, menor velocidad inicial hay. Por lo cual, la computadora del director de tiro modifica el punto futuro de impacto, modifica a dónde apuntar para poder pegar el avión. Porque la velocidad, el tiempo que va a tardar el proyectil al tener menor velocidad inicial va a ser mayor que si fueran los primeros tiros cuando el tubo está frío. Todos detalles tecnológicos, ¿no? Sí. Bueno, nos bajamos. Yo en ese momento me desplazo hacia la gente de Fuerza Aérea habían armado unos bastidores, eran una especie de trípode que habían atado una cohetera de Pucará y estaban tirando con una batería. Y como artillero yo me arrimo hasta ellos mientras estaban los dos oficiales, jefe de piso y el otro, sacando las bases de misión inicial. Me arrimo a ellos para darles una mano con la puntería, ¿no? Pues yo Sí. veía que estaban tirando un poco corto y bueno, tienen que levantar y lo modificábamos con tepe de turba. Poníamos uno, te hablo son segundos. Y veo por ahí que sale del sector de la escuela una bola de fuego así que venía arriba del mar girando
que era un misil que nos tiraban los ingleses. Sí. Milán creo que era sí, no estoy seguro. Ujú. Y las cosas pasan como en cámara lenta, es darte vuelta, ver el pozo que está, el pozo de Zorro que está a 3 metros y salir Respirá. corriendo. No llegar, no, porque sentís las cosas. Y el misil pegó en el mar. Sentí la presión atrás, estaba a mitad de camino entre donde estaba originalmente y el agujero del pozo para tirarme adentro del pozo. Sí. Pegó en el mar, no sé por qué, porque no estaba muy lejos, estaba a unos 1000 metros, tendría que haber llegado perfectamente, pero se ve que venía muy bajo y chocó contra el mar. Y siento que empieza a tirar de cañón. Se había subido uno de mis oficiales, que era el jefe de pieza, el cabo Gallo, y empieza a decir, vuelvo allá, dice mi subteniente, me dice, corren, me subo yo, dice, nos están tirando desde la escuela, me dice, que era donde había salido el misilazo. Sí. Le apunto a la escuela, a la base de la escuela, y le tiro. Una, dos ráfagas, se la desintegró a la escuela, se prendió fuego, y en minutos lo único que quedaban eran los caños de agua de la escuela, los dos pisos habían Se, los cañitos de agua, se el consumió resto. enseguida. Sí, sí, se cortó. Madera de muchos años, se ve muy seca. Los proyectiles alto explosivo incendiario, imagínate, prendieron focos de fuego por todas Todos partes. lados. En ese momento, ¿ustedes vieron salir los ingleses de la escuela? No, no se veía, estamos hablando de 1000 metros. Ah, Más o menos vos veías los cuerpos, pero yo no vi salir gente de la escuela. Y si salieron, salieron hacia una quebrada que había detrás, que no se veía nada, que era de donde los tipos trataban de llegar en un principio, que hay un pequeño arroyito ahí, y que no se veía de la posición donde estábamos. Bueno, en un momento determinado, me dice mi subteniente, nos están rodeando, dice, por el noroeste nos están rodeando. Y giro yo el cañón más a la izquierda, donde terminaba ya la colina, miro por la mira y veo unos ingleses corriendo. Y me dicen, cuidado el grupo electrógeno, me dice uno de mis oficiales, ¿no? Yo trato de enfocar, acercar la visión y veo el grupo electrógeno, está abajo a la derecha, y dice, no, está fuera de la línea de tiro. Busco de vuelta la tropa, piso el disparador, sale la ráfaga y se me caen los cañones, me quedo sin energía en el cañón. ¿Qué pasa? Había un poste, como yo estaba, te digo, muy cerca de la población, había un poste, no sé si era que usaban para tender ropa, ¿qué? Que uno de los proyectiles le pega al poste, se fragmenta y se incrusta en el grupo electrógeno que estaba a la derecha. No llegó a explotar el proyectil porque la espoleta no se había armado, te estoy hablando de sí. 25 metros más o menos estaba el poste. Nada. Por medida de seguridad, los proyectiles no explotan muy próximo. Tienen un tiempo para que se active la espoleta, para Bien. evitar que se en la boca de fuego. Me quedo sin corriente y digo, si llega a venir un ataque de Harrier, no voy a poder combatirlo porque no tengo forma de mover los tubos salvo con manivela, pero es antidiluviano, eso no es. Digo, vamos a buscar el grupo electrógeno en la otra pieza. Ahí teníamos que ir como 300 metros y trepar una colina con el grupo electrógeno desde una pieza que no veía el campo de combate. Estaba Ah, ubicada, por eso no participaba. claro, estaba metida en una hondonada y no se veía, el poblado tapaba el campo de combate. Si Bien. no hubiera tirado esa pieza no veía, eso no la veía, era un ángulo muerto. Y cuando estábamos moviendo la pieza sentimos una explosión y Harrier que pasan por arriba nuestro. Habían atacado 3 Harrier, mandan para atacar la pieza, le tiran una bomba de racimo que pega en el mar, no pega en proximidad de la pieza. Mitad de la bomba pega en el mar y la otra mitad pega en la costa y en el mar, próximo a la pieza, unos 50 metros, 40 metros de la pieza. Sí. Pero ese proyectil en realidad no le hizo daño a la pieza. Seguimos moviendo el grupo electrógeno y de golpe se siente otra explosión más fuerte todavía. Hice un tiro de mortero, ese sí pegó al lado de la pieza. Bueno, cortó todos los cables, ya no servía y no teníamos cómo mover el grupo electrógeno porque era imposible moverlo hasta ahí. Cuando me voy yo al puesto de comando a buscar un vehículo para mover el grupo electrógeno, yo no me acuerdo quién, hay un oficial, alguien, dice, no, dice, esto ya está, se termina. Me dice, bueno, digo, podemos combatir como infantería todavía, me dice, no, es, creo que nunca.
no sé si un oficial del 2 o alguien de Fuerza Aérea, un mayor, un oficial jefe de Fuerza Aérea. Yo era subteniente en el segundo año. Me dice, no, esto ya está, no va más. Dice, vuelvan a su posición, tomen cubierta, que vamos a empezar a... Se ve que ya venían de alguna manera parlamentando, ¿no? Dicho y hecho. Ahí no se tiró más nada, no hubo más ataques, no hubo más nada. Y después, como una hora, 2 horas después, aparece un oficial de Fuerza Aérea. Y él me dice después, creo que es Sazón el apellido. Me dice, yo te fui a avisar a vos de que no se pueden hacer explosiones ni nada porque se iba a producir la rendición al día siguiente. Y bueno, eso era la madrugada del 29. En realidad combatimos todo el 28 y parte de la noche del 27. Disculpa la voz así, pero bueno. No, sí. Esa más o menos. Hay infinidad de cosas para contar, para charlar, muchas. Como verás, van surgiendo cosas nuevas con el correr del tiempo, cosas que uno ni se las imaginaba. Y yo tampoco en su momento le había prestado mucha atención, como te dije, a esto La grabación. del 20. Ahí recién me busqué en la computadora mientras estábamos. El que hace las narraciones es Galvez, Daniel Galvez. Bien. Y ya toca hacer. Y Bueno, me gustaría preguntarte, cuando se produce la rendición y todo, ¿cómo fue el trato para con ustedes, con los británicos? no, correctísimo, correcto. El único problema que tuvimos fue los días después de la rendición, que yo veo que habían dos, no sé si eran oficiales o qué, con un intérprete que estaban hablando con un suboficial mío. Me parece que era uno de los cabos, Cabo Gallo, no estoy seguro. Realmente hasta el día de hoy, yo en el libro que escribí hace un tiempo puse que era Ferreira, pero yo no recuerdo sinceramente quién era el hombre ese que estaba hablando. Pero era uno de los jefes de pieza, así que no puede haber sido Ferreira. Sí. Eso después, hay cosas que se te olvida con el tiempo. Sí. Y me arrimo yo porque vi una situación, viste, cuando te das cuenta y que me miraba el cabo, me dijo, ¿qué pasa acá? Me voy, ¿qué pasa? Dice, no, ese quieren que vaya hasta la pieza con ellos. Entonces le digo, yo digo, ¿pero qué? ¿Cuál es el problema? No, la munición tiene que ir con nosotros. Le digo, bueno, voy yo. Dice, no, usted no, me dice. Tiene que venir él. Le digo, no, él no va a ir porque él es subalterno mío, depende de mí. Digo, voy yo con él. Entonces se ponen a charlar, qué sé yo, ahí entre ellos y dice, bueno, vamos. Y nos llevan a los dos, desde el sector donde estábamos como prisioneros a donde estaba la pieza con que habíamos tirado. Hay fotos de la pieza para donde se ve la montaña de vainas de la cantidad de munición que tiramos, y había quedado también de munición armada lista para colocar en los pozos que no se llegó a tirar. Entonces, y los tipos tenían mucho miedo de que hubiéramos puesto trampa cazabobos en la pieza, en algún sector de la pieza, bajo la munición. Eso es muy común en la guerra, ¿no? Dejaban un fusil tirado, venía un soldado enemigo, agarraba el fusil, o un recuerdo, una pistola Luger, y levantaba la pistola y lo mataba a una explosión, ¿no? Cosa que ocurre ahora también, incluso en Ucrania dejan trampas debajo de los cadáveres, cuando van a mover, que mueven los cadáveres con alambres para evitar que les exploten las trampas, o la cantidad de armas y munición que encuentran, no la tocan por las dudas, ¿no? Que la gente especialista en explosivos va y verifica que no haya trampas cazabobos. Bueno, llegamos ahí y los tipos no se querían subir al cañón ni a palo, y el grupo electrógeno estaba medio fundido. Digo, lo van a poder arrancar, pero no va a funcionar, dicho y hecho. Los tipos les expliqué cómo se arrancaba, no les quería tocar nada. Arrancó, anduvo 2 minutos, se empezó a patear y se clavó, ¿no? Y entonces querían que tiráramos la munición en forma mando local.
Digo, no, no se puede porque habíamos roto los mecanismos de disparo. Si no pudimos hacer mucho daño, ese material iba a ser recuperable. Piezas originales nuevas se iba a poder recuperar, pero no en ese momento para el combate. Entiendo. Lo que le produjimos fue, pues no podíamos hacer voladuras, no podíamos hacer nada, porque lo ideal, viste, era hacerle explotar el proyectil dentro del mecanismo de disparo y lo arruinás por completo el cañón. Pero le habíamos roto toda la electrónica, le habíamos roto todos los circuitos electrónicos, estaban desintegrados, le habíamos roto los circuitos de hidráulicos, es decir, no lo podían ni bajar al cañón para ponerlo en marcha, nada. El director de tiro también, amazazos limpios, lo rompí. Pero bueno, millones de dólares. No era amazazos. Y cuando nos volvíamos, los tipos muy calientes estaban los ingleses, porque sabían que ese era el cañón que les había provocado tanto daño. En un momento le digo yo a Gallo, creo que se quedaron con las ganas, ya iban, nos llevaban mirando por el coso. Me pega un culatazo en la espalda el tipo y me dice que me calle, ¿no? Pero no fuerte, no fue una cosa muy. Como una advertencia. Me dio como un empujoncito que me callara la boca, que no hablara. Ajá. Fue el único momento que me dio un poco de resquemor que nos sacaran de donde estábamos, enero, ¿no? Pero bueno, no, se comportaron muy bien, muy acorde a la Comisión de Ginebra. Sí. ¿Y ustedes en qué modo volvieron al continente? Bueno, estuvimos unos días ahí en Pradera del Ganso, en lo que eran unos lugares para alquilar ovejas y demás. Ujú. De ahí nos llevan en helicópteros en Chinook, nos llevan a San Carlos. Ahí estamos unos días en San Carlos, todavía seguían combatiendo, ¿no? Sí. Y el día, calculo sería el junio, 12 de junio sería. Nos suben a un buque que era el Norland, nos llevan en en una barca de desembarco hasta el Norland. Sí. Nos suben al Norland, subimos por las redes laterales, que ya no me acuerdo, y salimos a alta mar. Y estuvimos en alta mar como 2 o 3 días navegando, hasta que llegamos a Montevideo, Uruguay, el 14 de junio, día de la rendición. Una vez que se produce la rendición, los tipos nos dejan en Montevideo. Ahí Sí. había gente, No, gente sí. esperándonos, 2 buques de la Marina, chiquitos, no me acuerdo, eran muy viejos, estos de madera. Sí. Y nos estaban esperando, nos pasamos, estaba la Cruz Roja ahí con todos los datos, nos pasamos al buque argentino. Yo figuraba como desaparecido, porque no yo, sino toda mi sección figuraba como desaparecida, porque como nosotros habíamos estado con Fuerza Aérea, Ejército no tenía los datos nuestros de ahí, la gente de Ejército de Pradera del Ganso no tenía los datos, y la gente de Fuerza Aérea tampoco los pasó a la Cruz Roja. Entonces no estábamos como Todo prisioneros de desaparecido. nada. Entonces cuando preguntaban a la Cruz Roja, no están. Este oficial, estos sujetos no están prisioneros. Y bueno, ahí subimos me acuerdo, el nombre muy simpático tiene el buque argentino. Estábamos muertos de hambre porque aparte los tipos eran muy. En el buque en el Norland nos daban de comer unas galletitas, 5 galletitas, una taza de té frío sin azúcar, Y- y unos quesitos que venían 3, 4 días que muertos de hambre. Sí, cuando llegamos nos estaban esperando con chocolate ahí en el barco, nos daban chocolate, cigarrillos, menos de 10 paquetes de cigarrillos. sí. Y me pedí una torada con chocolate, fue milanesa con pureta, no me acuerdo. Como comí milanesa. La milanesa, la milanesa más rica hasta ahora. Aquí la cara, sí. Mirá. Bueno, puedo repetir lo que le decís, hijo, no soy uno. Sí que lo que quería comer estaba. Pero bueno, más de uno después estaba en el buque, viste, de regreso colgado de la borda. Colgador. Sí, me imagino. Que esa es más o menos la historia, ¿no? Y bueno, como te digo, sí, hay muchísimo para hablar, ¿no? Ujú. Pero el regreso fue muy triste,
Sí, arriba del camión, si bien había una banda tocando, se te caían las lágrimas, pero no había ningún familiar, nadie. ¿ustedes De fueron ahí a directamente para la unidad o fueron para Campo de Mayo? oficiales, fuimos. En la escuela de suboficiales estuvimos Eh, como 4 o 5 días, que tampoco nos dejaban que viéramos a nuestros familiares. Ya están locos. estaban presos. La noche nos dieron permiso, me acuerdo, yo que siempre había tenido mi cuerpo grande, había adelgazado unos cuantos kilos, me entró un traje de mi suegro. No tenía ropa, tenía uniforme. Entonces mi suegro me dio un traje y en eso pude salir. Pero bueno, y bueno, los años han pasado y acá estamos. La verdad que sí, Eh, Claudio. y la- Sinceramente, fue un placer poder entrevistarte. Tenés una historia linda para contar. Contaste anécdotas, cosas que fueron saliendo en el momento, así que realmente te agradezco por tu tiempo. no, yo te agradezco a vos de darme la posibilidad de transmitir esto, ¿no? Para que se sepan muchas cosas. Eh, Mucha gente me dice, tenés que escribir un libro, pero no tengo ánimo, Te entiendo. eh, no, o sea, pero quizás en algún momento lo haga. No, Y no va a estar de más, va a estar bueno. Y yo siempre eh, digo que estos videos así quedan para la posteridad y es la idea, que nosotros sepamos lo que vieron ustedes. eh, yo siempre que hablo con los oficiales, les digo, ¿no? Que la guerra es una situación muy particular, en donde todo el mundo lo está mirando, sobre todo los subalternos están mirando a uno. Y que uno va a cargar sobre su espalda la mochila de lo que haya hecho o haya dejado de hacer en la guerra en ese Claro, momento. Si bien uno no piensa en eso cuando está en el combate, porque no estás pensando, me están viendo allá, eh, te nace instintivamente hacer esto o aquello. Pero la gente te agradece, ¿viste? Que vos le narres estos hechos, que digas un poco cómo es la vida en el combate. Una cosa, sí, yo estoy en este momento posesionado con lo que está pasando en Ucrania, ujú, y sí, porque no hay cosa más terrible que la guerra, sí, y vos ves, ¿no? Lo ideal es que los problemas se solucionen de otra manera, pero bueno, hay momentos en que las armas son necesarias, porque uno de los oponentes no entiende razones o no le interesa. es así, Claudio. Por eso es que hay que estar preparado. Sí, yo no me acuerdo quién fue al que entrevisté, que sinceramente no me acuerdo, que me dijo que las Fuerzas Armadas no son para atacar, sino para disuadir que te ataquen. Claro, es una forma Ujú, de evitar, después tener una fuerza armada poderosa, probablemente no te vayan a atacar. sí, Pero es bueno, así. Pero bueno, Claudio, te vuelvo a Matías, agradecer y fue un placer. igualmente, y por ahí nos encontramos en otro momento. Va a ser un placer. Te mando un fuerte abrazo, Claudio. Igualmente, nos Gracias. vemos. Chao, hasta pronto.